estudiando esta palabra del Señor, me llevó a Proverbios capítulo 29, versículo 2, un versículo que muchas veces lo leí, pero me llamó la atención porque justamente es como que ilustra todo lo que es el capítulo 9 de Jueces. Dice este pasaje en Proverbios: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Así que le puse por título a esta exposición: cuando el impío domina. Cuando el impío domina. En ocasiones, no siempre es así, pero en muchas ocasiones el pueblo tiene la gente que se merece en el poder. Si uno quisiera profundizar el texto que recién leímos, podríamos decir que la verdadera alegría del pueblo florece cuando la justicia y la rectitud gobiernan. En cambio, la opresión del impío solo trae sufrimiento y lamento. Pero nada de esto ocurre precisamente con la gente de Siquem, donde Abimelech es proclamado rey. Es muy interesante porque uno comienza a examinar la historia, el pasaje donde vamos a estar trabajando en la exposición, y se va a dar cuenta que la gente de Siquem es muy especial, muy especial. Voy a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la vez pasada, pero quisiera ir avanzando en algunos pensamientos que he podido profundizar con la ayuda del Señor. Estoy convencido de que Abimelech es el resultado de la misma desorientación de la gente. Porque hay una tendencia precisamente que ocurre en el libro de Jueces, que dice la palabra del Señor que el pueblo pecaba, hacía todo lo malo delante de Dios. Dios lo afligía al pueblo, entonces el pueblo clamaba a Dios, Dios le levantaba un juez, era liberado de la opresión que había caído por causa del pecado. Dios permitía que los pueblos de alrededor lo sometieran. Y mientras vivía el juez, el pueblo servía a Dios. Pero mientras el pueblo estaba bajo una dirección sabia, era bien conducido, pero cuando fallecía el juez, el pueblo nuevamente se descarriaba y comenzaba a adorar a otros dioses, caía en la idolatría, en los pecados de los pueblos de alrededor, y nuevamente se repite el ciclo, y se repite el ciclo. Pero el libro de Jueces fue escrito bajo una consigna, que todo eso sucedía porque no había rey en Israel. Todo esto sucedía porque no había rey en Israel. Es como un preámbulo al libro de Primera de Samuel y después Segunda de Samuel, donde es elegido Saúl como rey y después el reinado de David, que es prototipo del rey del Mesías. Pero cuando el rey no está, es decir, cuando el rey no reina en nuestro corazón también, nosotros hacemos un montón de cosas que dejan mucho que desear. Es decir, que lo mismo que sucede en el libro de Jueces puede suceder también en nuestros corazones. Entonces, cuando el pueblo está desorientado, como consecuencia puede venir un Abimelech sobre nuestras vidas. Sin embargo, no quiero centrarme a analizar a las personas en general, a la gente, sino enfocarme específicamente en la persona de Abimelech. A eso que el versículo dice: cuando el impío domina, el impío. El término impío hace referencia a una persona que carece de piedad. En la Biblia, la piedad es sinónimo de temor de Dios. Entonces, cuando gobierna una persona que no teme a Dios, es cuando el pueblo va a sufrir, va a estar oprimido.
Cuando gobierna una persona que no tiene respeto por las leyes morales y espirituales, el pueblo va a sufrir. Por ende, la persona que carece de valores actuará siempre de manera injusta y de manera inmoral. Cuando este tipo de personas tiene el poder, la Biblia dice entonces que la gente sufrirá a causa de sus acciones nefastas e injustas. Entonces permítame simplificar esta verdad en este concepto. Abimelec es prototipo de las personas que se la ingenian para llegar al poder. Se lo repito si usted está escribiendo. Abimelec es prototipo de las personas que se las ingenian para llegar al poder. Y uno piensa en el poder político, pero yo quiero que usted piense en el poder de donde nosotros nos movemos, que es en la parte espiritual, en la iglesia. ¿Cuántos saben que en la iglesia el Señor es que pone y el que saca? El que abre puerta y el que cierra puerta. Bien, pero hay veces que no sucede así. Ojalá siempre fuera así. Pero hay veces que Dios permite, por causa de la maldad, por causa del pecado, por causa que la gente hace lo que quiere, que las personas lleguen al poder por medio de su ingenio, sin tener en cuenta que existe un Dios verdadero que ejerce justicia a su tiempo. Es decir, que hay veces que Dios permite que sucedan cosas. Porque Dios no es como vos ni como yo, no es como nadie de nosotros. Dios hay veces que permite cosas para enseñarnos, cosas que no la aprenderíamos si no fuera porque Él permite. Entonces, ¿cuáles son las principales características de la persona impía según lo revelado en el capítulo 9 de Jueces? Si es rápido para anotar, yo se la dicto rápido, porque no los voy a tocar todas porque no hay tiempo. Lo primero que encontré como característica de la vida de un impío en el capítulo 9 de Jueces, que es el capítulo más largo del libro de Jueces. Eso denota la importancia que le da el autor a este rey, entre comillas, para que nosotros aprendamos cosas. Lo primero es que aparece la codicia, la ambición desmedida y el deseo de poder, todo como un combo. La codicia, la ambición desmedida y el deseo de poder. La segunda característica de este hombre impío es la falta de respeto por la justicia y la autoridad legítima. Todo eso es un caldo de cultivo, es todo el pecado que estaba dentro del corazón de este hombre llamado Abimelec. Tercero, deshonestidad y engaño. Cuarto, la crueldad y la falta de misericordia. Quinto, el orgullo y la autosuficiencia. Lo pongo así en paralelo porque sería mucho tratar uno por uno. Y el cuarto es la irreverencia hacia Dios y las leyes divinas. Claro que todas estas cosas, usted tiene que entender que hay un Dios que domina sobre todos los que gobiernan o los que se alzan al poder. Pero todo esto estaba en el corazón de Abimelec. ¿Por qué me puse a estudiar esto? Porque la Biblia nos enseña de que en los últimos tiempos habrán ciertas características que van a estar sobre las personas, que el apóstol Pablo se las detalla a Timoteo en el capítulo 3 de segunda de Timoteo. Tienes que saber que en los postreros tiempos habrá hombres, y le pone un montón de características, que justamente encajan en este tipo de persona como la que habla la Biblia en este hombre llamado Abimelec. Entonces lo primero que aparece en él es la codicia, la ambición desmedida y el deseo de poder. Pregunto, porque por ahí a lo mejor yo no estoy bien exacto o bien ubicado en esto. ¿Puede ser que un obrero en la iglesia tenga en su corazón codicia, ambición desmedida y deseo de poder?
Yo le puedo dar un montón de ejemplos de personas que tienen esto, o tenían, porque ya no los veo más, no existen más. Por eso la palabra es para todos. La palabra es para que nosotros nos guardemos, nos cuidemos, que en nuestro corazón no exista esto. Porque cuando existe esto, voy a estar dando lugar en la carne, voy a actuar en la carne. Y no actúa Dios en ese momento apoyándome. Pero la ambición desmedida, alimentada por la codicia, es el combustible que enciende la perdición. Cuando el deseo de poder eclipsa los valores y la justicia, la corrupción y la traición se vuelven inevitables. Es decir que todo esto, lo que es la codicia, la ambición desmedida y el deseo de poder, es un combo perfecto para la perdición. Es muy factible que la persona que tiene esto no se dé cuenta que lo tiene. Pero por favor, los de alrededor tenemos que darnos cuenta y se tiene que prender la luz de alerta roja, de peligro, y alertarles y ayudarle que cambie de actitud, que deponga todo lo que la persona está haciendo, porque es muy factible que logre los objetivos que quiera plantearse la persona, porque son muy especiales este tipo de personas. Usan herramientas en la carne. Entonces, este combo de perdición justamente es perfecto porque junta la ambición desmedida con la codicia. Porque, por ejemplo, uno puede tener ambición, pero por las cosas espirituales. Pero cuando la ambición desmedida es justamente inyectada por la codicia, es terrible. Esto lleva a la persona a buscar poder sin importar los valores ni la justicia. ¿Por qué digo esto? Porque es muy probable que esta persona haya aprendido buenos valores. Hermano, estamos hablando del hijo de Gedeón, un hombre que se habrá sentado con sus hijos, porque eran 70 hermanos, a los cuales lo habrá sentado en algún momento y le habrá contado las maravillas que Dios hizo por mano de él. Y le habrá contado tantas cosas poderosas que me imagino estar aprendiendo de la boca de Gedeón. Habrá sido algo hermoso, al punto que había 70 hermanos que no quisieron nunca ambicionar el poder ni proclamarse rey, porque Gedeón tenía bien en claro esto: el único rey que tiene que reinar sobre Israel es Jehová, nuestro Dios Todopoderoso. Así que él había rechazado este tema. Pero como dije la vez pasada, en el domingo que prediqué sobre este tema, es muy probable de que el hijo menor de todo, este hijo de otra, que era hijo de una criada, habrá dicho: papá está tremendamente equivocado. Y él ambicionaba justamente ser rey. Si hay algo claro que la Biblia denota en esta persona, era que él quería ser rey a toda costa, cueste lo que cueste. Sin importar a quién tenía que destruir, él quería ser rey. Al punto que mató a sus 70 hermanos, es decir, quedó uno solo vivo, 69. Escapó para que él fuese coronado rey. En este deseo egoísta puede llevar a malas acciones como el asesinato, la traición. Y Abimelech justamente es el gran ejemplo de esto, de que manipula a las personas, usa los recursos de un templo pagano para eliminar a sus hermanos y así conseguir el poder, mostrando una gran corrupción moral por búsqueda egoísta de dominio. Realmente que Dios nos ayude, mis hermanos, a no caer en todas estas cosas que la gente cae, lamentablemente, en medio de una ambición sin límites y una codicia que nunca se llena, porque la codicia siempre dice: dame más, quiero más, nunca está satisfecha. No hay forma de satisfacer a la codicia. Se construye el camino hacia la perdición, donde se busca el poder sin justicia ni valores, y la traición se convierte en el precio inevitable de la corrupción que consume el alma. Dios nos libre, mis hermanos, de vivir de esta forma.
La Biblia es muy clara al respecto y nos habla de que debemos ser libres de esta ambición desmedida. Santiago 3:16 dice: porque donde hay celos y contención, hay allí confusión y toda obra perversa. Cuando uno anida en el corazón esa ambición desmedida, ese deseo de contención, ese deseo de avaricia, de codicia, indudablemente voy a planificar todo tipo de obra perversa para poder salirme con la mía. Jamás permita entonces que la ambición desmedida afecte tus juicios y tus decisiones. Mi hermano, siempre, aunque cueste, actúa con integridad. Nunca tus intereses personales deben poner en riesgo tus valores y relaciones importantes, porque ¿sabe cuánto amigo se pierde en este tren de querer llegar al poder de forma irregular o de forma deshonrosa? De una forma en que Dios no te abre la puerta, sino que vos mismo te fabricás la puerta y te abrís la puerta para entrar. Porque no es Dios el que pone a la gente de esa forma. Uno pierde muchos buenos amigos y lo que pierde son los valores que se te puso a lo mejor desde la niñez. No importa todo lo que tenga que dejar a un lado con tal de alcanzar la meta. Por encima de tus ambiciones, siempre pon la voluntad de Dios en tu servicio ministerial. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Gloria a Dios. Vayamos entonces a Jueces capítulo 9, del versículo 7 en adelante. Quiero llevarlo a la palabra del Señor. Dice el versículo 7: cuando se lo dijeron a Jotam, Jotam fue el único hermano que escapó del asesinato de esos 70 hermanos. Claro, cuando se lo dijeron pudo escaparse, el único. Dice: cuando se lo dijeron a Jotam, que era hermano de Abimelech, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim. Es decir que Abimelech estaba siendo proclamado rey en un lugar y él se pone en el otro lado, en otra montaña, y comienza a vociferar. Él da como un mensaje, una exposición, una disertación en ese momento. Pero por la duda se puso en otro monte. No vaya a ser que me alcance. Se puso en la otra montaña a gritar. Y alzando su voz, clamó y le dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite con la cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza. ¿Saben lo que es una zarza? Un arbusto que no sirve para nada. Lo único que sirve para prenderse fuego cuando hay intenso calor en el desierto. ¿Se acuerda que Dios le habló a Moisés en una zarza que ardía y no se consumía? Porque para Moisés era muy normal ver una zarza ardiendo y que al minuto se consumía. El tema era que ardía y no se consumía. Por eso la extrañeza de Moisés, que se arrima y escucha una voz que le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Porque donde Dios está, santifica todo. Amén. Pero la zarza es un arbusto que no sirve para nada. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza:
anda tú y reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y abrigaos bajo de mi sombra. Hay algo que acá no pega, ¿no? Porque la zarza no tiene ni hoja. Pero la zarza dice: vengan, abríguense bajo mi sombra. Yo al mensaje le iba a poner bajo el abrigo de la zarza, como título. Suena raro, ¿no? Pero justamente quería lograr eso raro. Porque dice: venid, abrigaos bajo mi sombra. Y si no, es decir, el que está diciendo esto es Jotán, ¿no? El hermano de Abimelech. Dice: y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Los cedros del Líbano quedaban en Siquem. Y ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido, es decir, si lo que están haciendo ahora de proclamarlo rey a Abimelech, si habéis procedido con integridad en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jeroboal, es decir, con Gedeón, y con su casa, es decir, con los 70 hermanos que lo mataron, y si la habéis pagado conforme a las obras de su mano, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para liberarlos de la mano de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquén a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si en verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboal y con su casa, que os gocéis de Abimelech y él se goce de vosotros. Es decir, si hicieron las cosas bien, que le vaya bien, que puedan disfrutar de ese rey que eligieron, y que el rey pueda disfrutar de lo que le tocó a él como súbditos. Y si no, fuego salga de Abimelech que consume a los de Siquén y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquén y de la casa de Milo, y que consuma a Abimelech. Y escapó Jotán y huyó, y se fue a Beer, y allí estuvo por miedo de Abimelech su hermano. Amén. Se los leo porque esto se lo dejé de tarea, ¿se acuerdan? Y me imagino que por ahí alguno se olvidó de leer el pasaje. Pero es muy interesante, ¿no? Esto está en la Biblia. Esto es palabra de Dios. De esta forma Dios nos habla a nosotros para prevenirnos de un montón de cosas que pueden venir a nuestro corazón. Desde el monte de Gerizim, Jotán pronuncia una parábola. Vio que ¿quién fue el máximo exponente de las parábolas en la Biblia? Jesús. Jesús hablaba por parábolas. Pero él no solamente fue la persona que fue y utilizó las parábolas para enseñar. Esta es la primera parábola que aparece en la Biblia. Y muy buena la parábola esta porque explica un montón de cosas interesantes. Y compara la elección de un rey con árboles que buscan a un líder, a alguien que los pueda gobernar. Cuando él pone como conclusión de la parábola, es como que los demás árboles rechazan el pedido que los árboles le dan de proclamarlo como rey, y asume la zarza como rey impío. Pero lo que se nota en este pasaje a primera vista es el orgullo de la zarza llamada Abimelech. Era muy orgulloso este hombre. El orgulloso se la cree, ¿o no? Se la cree tanto que es como que dice: yo no necesito de nadie, y menos necesito de Dios. El orgulloso es el que nunca pide ayuda por nada ni por las dudas. ¿Conoce algún orgulloso?
que no quiere pedir ayuda, que no le gusta pedir ayuda, que usted sabe que va a morir, pero no va a pedir ayuda. ¿Por qué? Por orgulloso. Está orgulloso de su orgullo. Y así le va. Porque ¿quién es el primero que manifiesta su rechazo al orgullo? Dios. Dios dice que al orgulloso lo mira de lejos. Porque el orgulloso también en su interior dice: yo no necesito ni de Dios. Y así era Abimelec. Él era orgulloso. Jotán, que era su hermano, justamente lo dice a través de la parábola de los árboles buscando rey. Y había árboles muy importantes para Israel. Había por lo menos 3 árboles muy importantes que son casi el simbolismo de Israel. Cuando uno menciona estos árboles, inmediatamente cae en que se está hablando de Israel en la Biblia. Por ejemplo, aparece el olivo, muy significativo del aceite para hacer la unción y todas las cosas de Israel. La higuera directamente se la compara con Israel. Y la vid que trae alegría y que alegra, dice, el corazón de Dios. Bueno, los 3 árboles rechazan justamente el honor que se le había dado de poder ser líderes. Y ellos decían: no podemos sacrificar el don que Dios nos dio, la razón de existir que tenemos nosotros para ir a gobernar sobre los árboles, que ni siquiera hace falta un rey para que lidere los árboles. Es impensable que se necesite un rey entre los árboles. Pero por ahí esa locura que tiene el bosque, que dice: necesitamos un líder. Y era lo que pasaba en Israel. Israel no necesitaba un rey. Tenían al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Que realmente él quería estar en medio de su pueblo y ser su líder. Quería gobernarlos con poder. Solo quedó la zarza, un arbusto que no sirve ni siquiera para combustible, porque enseguida se enciende y se apaga. Y esto simboliza justamente a Abimelec, que él se convierte en rey. Y es ridículo que un arbusto como la zarza invite a los demás árboles. ¿Sabe que lo invitó? Vengan y descansen, vengan y confíen bajo mi sombra. Él dice que tiene algo que no tienen. ¿Se imagina el olivo mirando a la zarza? ¿Bajo de qué? De mi sombra. ¿Y dónde está la sombra? La vid le habrá preguntado: ¿pero dónde está tu sombra, zarza? ¿Qué, no la ves? El olivo, la higuera, la vid miraban: ¿la sombra de qué? No era ni la sombra de Pedro, como cantamos nosotros. En verano, los arbustos de zarza a menudo se queman en incendios que, cuando se prende fuego una zarza, quiero que preste atención, cuando se prende fuego una zarza, lo primero que queda en amenaza es el gran bosque. Cuando se prende fuego una zarza, el primero que tiene miedo es el olivo, la vid y la higuera. Dice: por causa de esta zarza nos podemos quemar todos juntos. ¿Se da cuenta lo que quiso decir Jotán con la parábola? Guarda que esta es una zarza. Ustedes no saben a quién están poniendo como rey. Es una zarza que cuando se prenda fuego va a afectar a todos, a todo el monte. ¿Le encontró ahora sentido a la parábola? Jotán advirtió que Abimelec no era que era una zarza, era el rey de las zarzas. No protegería nunca a la gente, sino que traería juicio y destrucción para quienes confiaron en él. Y finalmente, es como que dije al comienzo, ¿no? La gente a veces tiene la clase de gobierno que merece, que elige. Y los habitantes de Siquén, que no eran bebés, no eran inocentes, eran terribles estos hombres de Siquén, deberían haberse avergonzado por rechazar la ayuda de Gedeón en su momento y ahora elegir a un oportunista como Abimelec, que al final Abimelec y sus seguidores
se iban, si usted leyó capítulo 9 de Jueces, se destruyeron mutuamente. Aunque Abimelech se considera importante, él se consideraba por su orgullo que era muy importante, Jotán le dijo que no era más que una hierba inútil. Se lo dijo de la otra montaña, ¿no? Por la duda. Cuando eligieron a Abimelech no obtuvieron beneficios útiles, solo espinas, combustible para el fuego, nada más. La zarza da eso. En realidad Abimelech trataba de arrebatarle el reino ¿a quién? Cuando uno lee la ley de los reyes en Deuteronomio, Dios le dice que cuando yo elija un rey y lo ponga sobre Israel, porque va a haber un momento en la historia que va a suceder esto, ustedes van a querer un rey. Bueno, yo les voy a dar el rey. Y cuando el rey gobierna sobre ustedes, le pone todas las leyes. Cuando Abimelech quiere erigirse como rey, ¿a quién está queriendo usurpar entonces el reinado? A Dios. A Abimelech no le importa nada las leyes de Dios. No le importa, porque ya existía el Deuteronomio, ya existía la ley. A Abimelech no le importa absolutamente nada lo que tenga que ver con las leyes de los reyes. A Abimelech no le importa la palabra de Dios, no le importa la opinión de Dios, qué decía al respecto cuando se iba a levantar un rey. Yo quiero que usted note todas estas cosas porque estas cosas suceden a veces dentro del seno de la iglesia. Él quería usurparle, arrebatarle el reino a Dios, pero quiero que usted entienda algo y que se lo grabe en la cabeza porque a lo mejor es lo más importante que le voy a decir en esta noche. Dios, a pesar de lo que Abimelech hizo, Dios seguía en el control de todo. ¿Cuántos saben que a pesar de todas las cosas que suceden, Dios sigue en control de todo? Amén. Y Él se encargaría, porque me encanta lo que viene después, hoy no lo voy a compartir, pero me encanta lo que viene después porque Dios se encarga de frustrar los planes de Abimelech. Y lo hace por medio de algo que nosotros muchas veces ni siquiera pensamos que Dios lo va a hacer, pero Dios es Dios. Y utiliza la herramienta que va a utilizar para frustrar los planes de los impíos. ¿Cuánto me dicen amén a eso? Así que aprendamos algo, mis hermanos. Es muy peligroso pensar más de nosotros mismos de lo que nosotros deberíamos. Eso lo dice la Biblia. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice: cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. No vamos a caer en un complejo de inferioridad, pero tampoco vamos a pensar de nosotros más allá de lo que tenemos que pensar. Es decir, pensemos como realmente tenemos que pensar con cordura. Usemos el sentido común. Usemos la razón, pensemos que realmente Dios tiene planes para con nosotros, ¿sí? Pero no nos creamos el rey de la zarza. No creamos que tenemos algo que realmente no tenemos. No digamos que tenemos algo que cuando los demás nos miran, realmente no existe. La zarza dice: vengan y cobíjense bajo mi sombra. Realmente no tenía sombra porque no tiene ni hoja. Y nosotros muchas veces podemos caer en el mismo error. Filipenses capítulo 2, verso 3. Esta es la forma que nosotros deberíamos pensar, dice la Biblia: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tenía que haber dicho la zarza? No, pero ¿cómo yo voy a ser rey estando el olivo? Que es superior a mí, de donde se extrae el aceite para la santa unción. ¿Cómo yo me voy a poner en lugar
a reinar cuando existe la vid o está la higuera. Ellos son superiores a mí. Y la zarza dijo, no, ustedes por favor vengan y cobíjense bajo mi sombra. ¿Qué tal la zarza? Todos necesitamos descubrir los dones que Dios nos dio y usarlos en el lugar donde Él nos pone, mis hermanos. Cada uno de nosotros tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Amén? Bien. Por lo tanto, debemos ayudarnos mutuamente. Y hay veces que nosotros no nos damos cuenta, pero el hermano que está al lado nuestro, sí, dice, mira, vos servís para esto. Y vos tenés esta clase de función, de don. Y uno le puede ayudar a encontrar su lugar en el cuerpo de Cristo. Pero no hagamos algo que realmente dañe el cuerpo de Cristo. Debemos ayudarnos mutuamente. ¿Cuánto pueden decir en esta noche? El éxito de mi hermano también es mi éxito. Si a él le va bien, a mí también me va bien. De eso se trata. Porque yo me pongo y entiendo algo del cuerpo, que cuando el hígado anda bien, todo el cuerpo está bien. Y quiere comer porque sabe que el hígado está bien. Pero cuando el hígado está mal, a todos los otros órganos le duele y no queremos mandarle nada para que lo sobrecargue. Es decir, que cuando al otro le va mal, también todos hacemos fuerza para que le vaya bien. Uno ha pasado a veces que cuando uno ha estado mal, no falta uno que pasa y le pisa la cabeza. Yo sabía que Dios te iba a poner en mi mano. Ni David se atrevió a matarlo a Saúl. Amén. Apenita que le cortó la capa y se turbó. Pero algunos dicen, yo no soy como David. Tan ingenuo. Mirá todo lo que tuvo que andar sufriendo. Yo te voy a cortar no la capa, la cabeza. Y cree que Dios lo está usando. Y lo usa el enemigo. Mi hermano, si a vos te va bien, a mí también me va bien. Si al hermano le va bien y regio, gloria al nombre del Señor. Si andás bien, yo ando bien. Si andás mal, a mí también me afecta. Abimelech no pensaba nada relacionado con este espíritu. Él quería solamente ser rey y no le importaba más nada. Como no hay competencia en la obra del Señor, porque nadie compite con nadie, porque cada uno tiene su lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Amén? Bien, voy terminando. Cada uno tiene su lugar en el cuerpo de Cristo. Por eso no puede haber competencia. Cuando en tu interior competís por un lugar, está mal. Está mal. Cuando te ves compitiendo puesto por un lugar, está mal. Velo como malo, como algo que no tiene que existir. Cuando anhelás el lugar del otro, que el otro tiene, donde se mueve con soltura y está haciendo lo suyo, y vos anhelás ese lugar, está mal. No es el espíritu correcto de la palabra, no es el espíritu de Cristo. Nunca un hígado quiere funcionar como un riñón. Nunca el riñón dice, permitime que yo voy a hacer ojo, voy a ver mejor que el ojo. Somos un cuerpo en Cristo y cada uno tiene su lugar. Por eso cuando vos veas que un hermano o una hermana está compitiendo por un lugar para quitarle el puesto a otro, casi digo pegarle una cachada, no, pero llamarle la atención para que decirle, no estás haciendo la cosa correcta. ¿Por qué? Porque si haces algo incorrecto, a vos también te daña. Por lo tanto, no le permitas que actúe mal. No le permitas, porque te estás haciendo daño a vos mismo si vos también le permitís y no le llamás la atención. ¿Se entiende lo que le digo? Por tu propio bien, intervení. Ayudarle a que no haga las cosas mal. Decirle, ¿qué te pasa? ¿Te está usando el diablo? Deja tranquilo a esa persona. Te dio y todos vamos a ser felices. Amén. Perdón mi locura. Pero no necesitamos promocionarnos, elegirnos entre los otros, como Abimelech. No necesitas promocionarte. La gente se da cuenta cuando tienes algo para dar.
La gente sabe que recibiste algo de parte de Dios. Hay veces que la gente dice, ¿por qué a mí, pastor, nadie me da lugar, nadie me llama, nadie me tiene en cuenta? Y bueno, porque no tenés nada para dar. Pero cuando tenés algo para dar, la gente enseguida quiere darte el lugar que corresponde porque tenés algo que nosotros queremos beber de esa agua que Dios te ha dado. ¿Se entiende? Lo más importante es que Dios siempre, en todas las cosas, reciba toda la gloria y la alabanza. Acá Abimelech quería recibir la alabanza. La humildad y el servicio honran a Dios, fortalecen a la comunidad y evita toda clase de división. La verdadera grandeza está en la humildad y en servir a los demás, porque sirviendo a los demás es donde se honra el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, abandona todo tipo de orgullo. Y la búsqueda de reconocimiento personal. Hay gente que se desvive para que le reconozcan algo. No confíes en tu propia fuerza y sagacidad, en tu propia inteligencia. No busques lucirte, porque eso genera solamente división y sufrimiento. Si pones a Dios en primer lugar y actúas con humildad, Él te guiará y te usará con los talentos que Él te ha dado para edificar a la iglesia y de esta forma glorificará su nombre. Amén.